Ahí sí le damos la vuelta. Aquí hay un error, ¿no? ¿Sí me están escuchando? ¿Todos están viendo una presentación de PowerPoint? Sí. ¿No? Ok. Bueno, es fisiología de la hemostasia, no de la hemólisis. Vamos a ver algunos métodos diagnósticos, ¿sí? De los trastornos de la hemostasia, y después vamos a ver alteraciones de la coagulación, tanto las congénitas como las adquiridas, ¿no? Aquí hay un error, siempre sigue poniendo hemólisis, no es hemólisis, ¿sí? Bueno, en principio, cuando los mecanismos de hemostasia están vinculados a prevenir sangrados, generando una integridad del sistema que... Doctor, disculpe que le interrumpa, no está grabando la clase. Muy bien. Muy bien, perfecto. Hola, ok, buenos días a todos. Vamos a hablar de hemostasia y sus trastornos, ¿ok? Vamos a hacer una situación muy práctica para que ustedes adquieran los conocimientos adecuados para enfocar los trastornos que aparezcan en el sistema de hemostasia, como para que generen interés. Aproximadamente entre un 30 y 40% de los pacientes que se internan en terapia intensiva tienen o tendrán una alteración de la hemostasia. Y aquellos pacientes que ingresan a un ambiente hospitalario no crítico, alrededor de un 20 a 30% van a tener alguna alteración de la hemostasia. Algunas alteraciones que pueden estar vinculadas con la presentación clínica y otras sin presentación clínica y solamente obedezcan a alguna alteración en las pruebas de laboratorio. La homeostasis de nuestro cuerpo exige muchas situaciones, y dentro de esas situaciones o mecanismos está el mecanismo de la hemostasia. Hemostasia significa prevención o atención a un sangrado. Entonces, cualquier mecanismo que esté vinculado a prevenir el sangrado, un sangrado, está vinculado a generar la integridad, ¿sí? A la integridad de los vasos sanguíneos y de las membranas que cubren al organismo. Esto es piel y mucosas, ¿sí? Para que ustedes lleven o se enfoquen, nosotros tenemos dos mecanismos. Un mecanismo de hemostasia primaria, que está vinculado a la vasoconstricción, que es la primera parte, y a mecanismos o fenómenos de orden que le vamos a llamar plaquetarios. Entonces tiene dos partes de la hemostasia primaria: la vasoconstricción y la activación plaquetaria o la actividad plaquetaria, para después describir cada uno de los pasos de la función plaquetaria. Una vez que actúa este mecanismo, nosotros se disparan los siguientes mecanismos que corresponden a la coagulación y la fibrinolisis. ¿Ok? En ese mecanismo, en esos mecanismos, tres órganos cumplen tres elementos cumplen vital función. Uno, que es considerado un órgano, que es el endotelio. El endotelio es considerado un órgano que mide aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis, que pesa alrededor de 1 kilo, pero que es ricamente constituido con sustancias que activan o promueven la hemostasia y sustancias anticoagulantes o que evitan estos mecanismos hemostáticos primarios o secundarios. De esa manera hay una fina red de sustancias que van a favor de la antitrombosis, ¿no? Nosotros, cuando tenemos un insulto, cuando tenemos una lesión de la integridad de nuestro mecanismo, nuestra membrana de recubrimiento, lo que tenemos es sangrado. ¿Y por qué sangramos? Básicamente porque
ese balance de sustancias protrombóticas y antitrombóticas van a favor de la antitrombosis. Todos estos mecanismos de hemostasia han sido estudiados inicialmente porque el sangrado llamaba la atención de los principales investigadores más allá de 100 años, ¿no? Y de esa manera se trató de evaluar, o se evaluó para ese momento, una serie de sustancias que jugaban un rol que después se le fue dando importancia dentro de estos mecanismos, ¿ok? Cuando usted recibe una agresión, se pincha, lo primero que hace es sangrar. Y después que sangra, hay un coágulo que va a tapar ese defecto. Déjenme ver un ratito. Aquí lo podemos ver. Aquí hay un daño, lo que está amarillo. Lo que está en celeste aquí es el endotelio, ¿no? Las células endoteliales, que les decía a ustedes que es ese órgano. Si yo lesiono ese endotelio porque corté, porque lo fisuré, por cualquier situación, se va a formar, ¿sí? Primero van a aparecer mecanismos vasoconstrictores que van a dispararse para disminuir la área de pérdida, ¿no? Entonces, al vasoconstrictor, al producirse vasoconstricción, disminuye el flujo hacia esa área y de esa manera el organismo se defiende disminuyendo la pérdida de sangre a través de este defecto. Posteriormente, los mecanismos plaquetarios se van a disparar y básicamente el primer mecanismo se llama adhesión plaquetaria. ¿Qué es adhesión plaquetaria? Que las plaquetas se van a unir al subendotelio a través del factor de von Willebrand y va a utilizar un receptor que es el 1B9. En la superficie de la plaqueta hay un receptor o una glicoproteína que se llama 1B9. El complejo 1B más el 9 es el que se une con el fibrinógeno, con el factor de von Willebrand para pegarse al subendotelio, donde van a haber varias proteínas, algunas derivadas de la heparina, algunos polisacáridos, algunas sustancias de características polipeptídicas, algunos monopéptidos, que hacen que se genere una fila de plaquetas que traten de contener el escape de sangre a través de ese daño endotelial. Esa capa inicial no es completa, no es suficiente, por ende se activan las plaquetas y empiezan a enviar mecanismos que piden auxilio a través de la liberación, lógicamente, de sustancias como el tromboxano A2, como el ADP, que van a hacer que se aglutinen más plaquetas, se reclutan y se agregan y ya se forma el tapón plaquetario o tapón blanco, ¿sí? La unión de plaqueta a plaqueta se hace a través de un receptor que tiene la plaqueta, que es la glicoproteína 2B3A. Y utiliza al fibrinógeno como sustancia de engranaje entre plaqueta y plaqueta. Entonces, la unión de la plaqueta al subendotelio a través del factor de von Willebrand se llama adhesión plaquetaria. La unión de la plaqueta con plaqueta a través del fibrinógeno por intermedio de su glicoproteína 2B3A, eso se llama agregación plaquetaria. Una vez que se agrega esa plaqueta, se forma el tapón blanco, que puede ser suficiente para evitar el escape, ¿sí? El escape de sangre a través de esa pérdida de la integridad del endotelio, pero no es suficiente. No es suficiente porque no pueden estar allí todo el tiempo
porque el flujo sanguíneo, especialmente en vasos arteriales, es muy estresante, es muy activo y puede volar con ese cemento que se puso en esa área. Entonces se activan el sistema de coagulación para generar un coágulo, ¿sí? Que ese coágulo en principio pudiese ser más eficiente, ¿sí? Pudiese ser más eficiente, ¿sí? Un ratito. Puede ser más eficiente y se activa la vía, en realidad en situaciones fisiológicas existe una sola vía de la coagulación, pero para estudios académicos tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? En principio, la vía extrínseca es la que se activaría a través del tisular factor, el factor 7, pero en la vida real hay una sola vía que empieza a través del factor tisular y el factor 7 y van agregando cofactores para activar el factor 10 y ese factor 10 sea el que actúe sobre protrombina para generar a la reina de la coagulación que se llama trombina. ¿Sí? Y por último, trombina actúe sobre fibrinógeno para formar fibrina y ahora sí, la fibrina puede ser mucho más estable, pueda llegar a ser, generar un tapón mucho más eficiente para evitar la pérdida de sangre a través del daño endotelial. Pero fíjense que no termina siendo tan eficiente, por ende necesita consolidarse esa fibrina y llegar a lo que se llama la fibrina estabilizada, y para eso interviene el factor 13 e interviene también la misma trombina, ¿sí? Entonces ahora sí se ha formado un cemento más estable y que evita la salida de material hemático a través de ese daño endotelial. Pero si fuese así y no hay mecanismos regulatorios, nosotros vamos a, lógicamente, a trombosarnos y de pronto la acumulación de ese coágulo van a generar una oclusión vascular o una oclusión total de la luz del vaso, generando una isquemia. Entonces existe un mecanismo de barrido de limpieza que se llama el sistema fibrinolítico. Y el sistema fibrinolítico cumple la función. ¿Alguien sabe lo que es un bailejo? No. No es un bailejo. Bueno, ustedes son muy, muy finos. Los albañiles utilizan una como paleta para limpiar, cuando están enluciendo el cemento, ¿sí? Eso se llama bailejo. La paletita se llama bailejo. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Como que en una pared tiraron cemento y se ve feo, luce feo, se ve feo. Entonces, el bailejo enluce la pared. De la misma manera, el sistema fibrinolítico, sobre ese coágulo que se ha formado, lo va a alisar para generar una pared más íntegra, más consolidada y evitar que se obstruya el flujo en ese lugar de la lesión. Entonces, esa es la función del sistema fibrinolítico. Entonces, a través de todo esto, igual existen mecanismos que regulan cada uno de estos factores. Por ejemplo, existe un inhibidor del factor tisular. Partiendo de allí, existe dos inhibidores de los cofactores, tanto el factor 8 como el factor 5, que se llaman proteína C y proteína S. Eso vienen a ser anticoagulantes naturales. Eso lo tiene nuestro organismo, síntesis hepático endotelial, que favorecen o regulan estos mecanismos de coagulación. Y existe la antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿sí?, evita la acción de la trombina, que dijimos que es la red de la coagulación, y de esa manera nosotros podemos evitar que nos estemos trombosando. Entonces son anticoagulantes naturales y de hecho el reconocimiento de la antitrombina 3 podemos activarla a través de sustancias anticoagulantes como la heparina, ¿no? La heparina en macromolécula, la heparina sódica, acelera esa acción catalítica de la antitrombina 3
y es el mecanismo de acción de esta heparina, ¿no? A su vez, si nosotros vemos el sistema fibrinolítico, todo parte a través del plasminógeno para formar plasmina, y la plasmina es la que va a lisar la fibrina, y la fibrina también la fibrina estabilizada, ¿no? Actúa sobre el fibrinógeno, y cuando actúa sobre el fibrinógeno y sobre la fibrina no estable, se forman los productos de degradación de la fibrina. Cuando existe una fibrinolisis y una activación o una acción sobre la fibrina estabilizada, se van a formar los famosos dímeros D. Así, dímeros D no son otra cosa que el producto de la degradación de la fibrina estabilizada una vez que hubo actividad trombínica. Tiene que haber habido actividad trombínica para que después de una actividad plasmínica vayamos a ver los dímeros D. Entonces, los dímeros D en cualquier fenómeno donde se haya producido un trombo. Son inespecíficos. Nosotros a veces quieren diagnosticar con los dímeros D, tenganlo por seguro que los dímeros D son de valor predictivo negativo. Es decir, que si un dímero D es normal, básicamente usted está en toda la capacidad de descartar un fenómeno trombótico. Si un dímero D está positivo, no le está diciendo a usted que tiene una trombosis per se. Puede ser que esté activado por otras situaciones clínicas, pero no es necesariamente que haya trombosis. Ahora, si un paciente tiene clínica de trombosis y los dímeros D están elevados, es compatible con la trombosis, pero más no deben ustedes utilizar a los dímeros D para diagnosticar trombosis. Así que también tiene su mecanismo regulator. Los mecanismos regulatorios de la fibrinolisis están vinculados al alfa-2 antiplasmina y a los PAI, que son los inhibidores del activador del plasminógeno, ¿no? Viene el activador del plasminógeno, actúa sobre el plasminógeno, se forma plasmina, y esa plasmina que va a alisar a la fibrina, al fibrinógeno y a la fibrina estabilizada. Bueno, esos son todos los mecanismos regulatorios de la coagulación, ¿no? Aquí su compañero había puesto algunas situaciones que ya se podrían ir evaluando como evidencia de sangrado, ¿no? O un dato más importante para seguirle sacando provecho a esta diapositiva: cuando exista un trastorno de la hemostasia primaria, habitualmente la clínica de sangrado del paciente es un síndrome purpúrico, ¿ok? Cuando hay una alteración de la hemostasia primaria, lo que hay es un síndrome purpúrico, es decir, hay petequias y púrpuras que pueden estar en piel o en mucosas. Ahora bien, cuando el trastorno es de la hemostasia secundaria, lo que van a ver son hematomas o sangrados por venopunturas o hematomas profundos, ¿sí? Que es totalmente distinta a la clínica. Ahora bien, ¿cómo evaluamos desde el punto de vista del laboratorio la hemostasia primaria? Simple. La prueba RUPLIT o prueba de Lazo es una de las pruebas que se pueden hacer, y adicionalmente se puede hacer el tiempo de sangría, pero siempre y cuando el tiempo de sangría sea validado. El único tiempo de sangría validado se llama Simplate, que es a través de una cuchillita que ingresa 0.3 milímetros en la cara anterior del brazo y se mide el tiempo de sangrado. Ese es el verdadero tiempo de sangría tipo IBI, no el tiempo de sangría que se hace en el pulgar o en el dedo o en la oreja. Esos tiempos no están validados. El único tiempo de sangría que está validado es el Simplate o Simplate, que se hace en la cara anterior del antebrazo. Y la otra forma de valorar la hemostasia primaria es a través del recuento plaquetario. Si un paciente tiene un síndrome purpúrico y no se debe a daño vascular, no se debe a una disminución en el recuento plaquetario, básicamente puede ser por una alteración en la función plaquetaria, la cual puede ser congénita, ¿sí? Como en el caso de aquí,
de la trombostemia de Glassman, donde existe una ausencia o disminución del complejo 2B3A. Acuérdense que el 2B3A, ¿dónde actuaba? Actuaba con el fibrinógeno, entonces por ende no va a haber agregación plaquetaria y el paciente va a tener sangrado y síndrome purpúrico. O bien tiene una disminución o ausencia de la glicoproteína 1B, que es lo que va a tener el síndrome de Bernard-Soulier, donde va a existir una dificultad en la adhesión plaquetaria y puede el paciente tranquilamente, ¿sí?, sangrar con fáciles, o sea, lo que se llama edicien bruching o fácil sangrado con pequeños contactos. Ahora bien, si el problema está en el factor de von Willebrand en cuanto a deficiencia, tanto en cantidad como en calidad, se diagnostica enfermedad de von Willebrand, ¿ok? Entonces, la enfermedad de von Willebrand se puede presentar con sangrados, ¿sí?, en piel o mucosa, o sangrados debido a ciertos traumas, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos evaluar en ese momento. ¿Cómo se evalúa la hemostasia secundaria? Se evalúa a través del tiempo de protrombina, donde lógicamente vamos a evidenciar alguna alteración en la vía extrínseca o a través del tiempo de trombolastina parcial, TPT, en donde evaluamos la vía intrínseca. Dijimos que existe una sola vía de coagulación, pero desde el punto de vista académico podemos tomar estas dos vías y adicionalmente la podemos estudiar de manera adecuada. Ya. Y ¿cómo evalúo la vía final común? La vía final común se evalúa a través del tiempo de trombina. Ahora bien, si es que uno quiere evaluar alteraciones adicionales, pedimos dosaje de fibrinógeno, pedimos los PDF y los dímero D, y si ya entendemos que existe una deficiencia de alguno de los factores, dosamos factores, ¿ok? Repito, hemostasia primaria, la prueba de lazo, recuento plaquetario y tiempo de sangría, ¿sí? Hemostasia secundaria, TP, TPT, TT, que es el tipo de trombina, PDF, dosaje de factores, dímero D. Y también podríamos pedir el tiempo de lisis de globulina si nosotros queremos evaluar alguna alteración de la fibrinolisis. Tiempo de lisis de la globulina. Cuando existe una alteración de la fibrinolisis, como la fibrinolisis primaria, vamos a tener un tiempo de lisis de globulina prolongado. ¿Ok? Ese es el panel de estudios y le estoy diciendo qué mide cada prueba y cuándo se solicita cada prueba. ¿Cuál es el patrón de sangrado? Un patrón de sangrado con un síndrome purpúrico. La causa está en hemostasia primaria, o es vascular o es plaquetaria, o lógicamente algunos de los componentes que participan allí están alterados. Por ejemplo, síndrome de Bernard-Soulier, trombostemia de Glassman, síndrome de la plaqueta gris, uso de aspirina o enfermedad de von Willebrand. Hemostasia secundaria, TP, TPT, tiempo de trombina, ya le dije que mide cada uno, el dosaje fibrinógeno, PDF, dímero D, dosaje de factores y el tiempo de lisis de globulina cuando la situación clínica así lo amerita. ¿Ok? Aquí está lo de la cascada de coagulación que le decía. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Cada uno de las vías. Repito, normalmente existe una sola vía que es activado por el tisular factor tisular con el factor 7, ¿sí? Activado, y el resto de factores empiezan a agregarse para activar al factor 10. Este es el factor 10. De hecho, hoy podemos inhibir el factor 10 como sustancia anticoagulante. Tenemos varios, rivaroxaban, apixaban, son medicamentos o anticoagulantes que actualmente están actuando sobre el factor 10, ¿sí? Y este factor 10 hace que actúe sobre la protrombina para generar trombina,
Hoy también nosotros tenemos medicamentos que inhiben a la trombina directamente, como el argatroban, que se utiliza muy poco, pero sí tenemos el dabigatran o pradaxa, que se utiliza como sustancia anticoagulante, ¿no? Ahora bien, aquí existen los 3 inhibidores, o 4 inhibidores. Un inhibidor, el inhibidor del factor tisular, otro inhibidor que actúa sobre el factor 8 y sobre el factor 5, que es la proteína C y proteína S de síntesis hepática que están aquí. Lógicamente, su deficiencia pueden conllevar a formar trombos, ¿no? Aquí tenemos a la antitrombina 3. La antitrombina 3 es otro anticoagulante natural que inhibe al factor 10, inhibe al factor 9 activado y lógicamente va a inhibir a la trombina, ¿no? A la trombina. Y sabemos que la heparina actúa sobre la antitrombina 3. Los anticoagulantes orales, como la warfarina sódica, inhiben la síntesis de factores dependientes de vitamina K, ¿sí? Y también va a bajar a la proteína C y proteína S, ¿sí? ¿Sí? Una vez que se forma la fibrina por acción de la trombina sobre el fibrinógeno, estos son monómeros que son muy laxos, yo necesito estabilizarlo, utilizo factor 13 activado y también trombina. Hoy se sabe que la trombina también actúa aquí, ¿ok? Una vez que se formó la trombina, va a actuar la plasmina. La plasmina es el resultado de la acción del activador del plasminógeno sobre el plasminógeno mismo, ¿no? Y aquí tenemos 2 reguladores, la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina. Y a su vez, esto de aquí, el activador del plasminógeno, está regulado a través de los PAI, PAI, que son los inhibidores del activador del plasminógeno, ¿no? Que hay PAI1 y PAI2. Si yo quiero evaluar la fibrinolisis, yo utilizo el test de lisis de la globulina, así se llama, test de lisis de la globulina. Si yo quiero evaluar la actividad de la plasmina, yo utilizo PDF. Si yo quiero evaluar la actividad de la plasmina sobre la fibrina, que anteriormente había sido activada por trombina, pido dímeros DD. Insisto, los dímeros D miden los productos de degradación del fibrinógeno, de la fibrina estabilizada, toda cuenta que esa fibrina estabilizada haya sido formada por o activada por trombina. ¿Okay? Aquí en este cuadrito ustedes pueden ver lo que les hablaba anteriormente. El cuadro petequialo equimótico está vinculado a alteraciones, ¿sí? de la hemostasia primaria, ¿sí? Hemostasia primaria. Ya la presencia de hematomas, de hemorragias articulares o hemartrosis, de sangrados retardados, sangrado en abrasiones, historia familiar o bien sangrado de abertura, son comunes en trastorno a la coagulación, ¿ok? Son comunes en trastorno a la coagulación. Que están saliendo y entrando otra vez. Hay como... ¿Cuántas entraron? Habían 36 y esperan 23. Es que, doctor, son las 10 y entran los del siguiente, la siguiente. Ya, entonces nos retiramos, pero ok.